Bueno, chicos, vamos allá con la segunda parte y última de este tema de matemáticas. ¿Y qué decir tiene que tenéis que hacer bien el resumen de teoría? Ya os dije que tenéis que dejar 2 páginas y que os lo tenéis que estudiar, que os lo pregunten mamá y papá, os lo tenéis que estudiar porque son conceptos muy importantes y clasificaciones muy importantes que volverán a aparecer el año que viene y las tenéis que tener muy claritas. Vamos primero a hablar de los cuadriláteros. Los cuadriláteros son polígonos que tienen 4 lados. Las características más importantes de los cuadriláteros, que son todos muy conocidos y muy populares, es que tienen 4 lados y 4 ángulos. La suma de los 4 ángulos de cualquier cuadrilátero siempre nos va a dar 360 grados. Y esto es algo importantísimo que no debéis de olvidar. Todos los cuadriláteros tienen 2 diagonales. Ya sabéis, diagonal es el segmento que une 2 vértices no consecutivos, es decir, que no están uno al lado del otro. Todos los cuadriláteros los podemos clasificar si nos fijamos en sus lados. Vamos a decir que son paralelogramos todos los cuadriláteros que tienen sus lados paralelos 2 a 2. Entre los paralelogramos está el cuadrado, que tiene los lados paralelos 2 a 2, además los 4 lados miden igual, son lo mismo, y tiene sus 4 ángulos iguales de 90 grados. El rectángulo es un paralelogramo que tiene los lados paralelos 2 a 2. Tiene los lados también iguales 2 a 2 y 4 ángulos iguales que son rectos. El rombo. Bueno, el rombo es como si cogiésemos a un cuadrado y lo apretásemos y lo quisiésemos muchísimo y al abrazarlo lo hubiésemos deformado. El rombo es un paralelogramo que tiene los lados paralelos 2 a 2 y además iguales. Y los ángulos iguales 2 a 2. Y el romboide es un rectángulo al que le damos una patada y lo torcemos. El romboide va a tener los lados paralelos 2 a 2 y los ángulos iguales 2 a 2. Todo lo que no es paralelogramo es no paralelogramo. Esos son los cuadriláteros que no tienen los lados paralelos 2 a 2. Aquí tenemos el trapecio. El trapecio, ahí los tenéis dibujados, 2 tipos de trapecio, siempre van a tener 2 lados paralelos, pero los otros 2 no, con lo cual no es un paralelogramo. Y el trapezoide es un cuadrilátero que no tiene ningún lado paralelo, ya lo veis ahí. Es un desastre de cuadrilátero donde ningún lado es paralelo. Pasamos ahora a otra figura plana que no tiene nada que ver con los polígonos. Hablamos de la circunferencia. La definición de circunferencia, pues una circunferencia es una línea curva, plana y cerrada, cuyos puntos están todos a la misma distancia de uno interior al que llamamos centro. Esa es la definición de circunferencia. Es el borde, el canto del tapón de vuestra barra de pegamento, pero el borde, no lo del interior, solo el borde. Todas las circunferencias van a tener una serie de componentes, de elementos. El centro, que es el punto interior, es donde apoyamos el compás para poderla dibujar. El radio, que es un segmento que une el centro con cualquier otro punto de la circunferencia. El diámetro es un segmento que va de un lado al otro de la circunferencia pasando por el centro. Es como 2 radios y divide a la circunferencia en 2 partes iguales que llamamos semicircunferencia. Recordad que semi significa la mitad.
Una cuerda es un segmento que va de un punto al otro de la circunferencia sin pasar por el centro. Y el arco es el trozo de circunferencia que queda comprendido entre los dos extremos de la cuerda. Siempre va a ser un arco pequeño y un arco mayor. Tenéis ahí el dibujo, según copiéis las definiciones, haced un dibujo. Si no sabéis manejar bien el compás, cogéis un bote de la cocina redondito de mamá de tomate, lo ponéis en la hoja, seguís el contorno y ya tendríais vuestra circunferencia. Vamos con el círculo. El círculo, perdonadme, la circunferencia realmente, luego os lo explico. El círculo es la superficie que queda comprendida en el interior de una circunferencia. Tiene dos dimensiones. Va a tener los mismos elementos que la circunferencia: centro, radio, diámetro, cuerda. Y luego va a tener el sector circular, que es como los quesitos de las cajas de los quesitos en porciones. El segmento, que es un trozo de círculo, que es como si tuviésemos una galleta María y le quitásemos un trocito, no la mitad, algo más pequeño que la mitad. Y la corona circular, que es el donus, la rosquilla. Vamos ahora con la longitud de la circunferencia. En los polígonos hablábamos de perímetro y decíamos que el perímetro era la medida de todos sus lados, pero aquí nos encontramos con un problema. La circunferencia es una línea curva, no son líneas rectas. Entonces, medir la longitud de la circunferencia es como si pudiésemos cortar la circunferencia y ponerla sobre una regla, estirarla, ponerla sobre una regla y medir. Mediríamos en una sola dimensión la longitud de la circunferencia. La unidad que va a utilizar es lo mismo que el perímetro, la del metro, una sola dimensión. ¿Y cómo se puede calcular? Porque no siempre se pueden romper las circunferencias y ponerlas lisas. Bien, hace ya muchos años, muchos siglos, en la Grecia antigua y anteriormente en toda la parte de Mesopotamia, se descubrió que había una relación entre lo que mide alrededor una circunferencia y su radio o diámetro. Tened en cuenta que un diámetro es 2 veces un radio. Y siempre que se dividía la longitud de la circunferencia entre el diámetro, nos daba siempre el mismo cociente, 3,14, 16, 17 y así hasta el infinito. A ese número que salía constantemente y que se llama constante, se le llamó el número pi. Y esa constante, el número pi, va a aparecer en todo lo que está relacionado con los cuerpos circulares: circunferencia, círculo, esfera, cono, cilindro. Es una constante que se encuentra en la naturaleza. No creáis que es el único número que existe. Existen otros muchos números que nos aparecen. Por ejemplo, el número e, que va a dar lugar a los logaritmos neperianos. Por ejemplo, la constante de la gravitación universal. Por ejemplo, la que se llama la constante de Planck, que está relacionado con todos los campos electromagnéticos. Son constantes numéricas que aparecen experimentalmente una y otra vez. Y son números, además, decimales infinitos. El número pi se ha tratado de calcular todos los números decimales que tienen y ordenadores trabajando de noche y de día y todavía no han llegado al final. Para abreviar, nosotros siempre al número pi le vamos a dar el valor de 3,14. La longitud de la circunferencia se mide mediante la fórmula: longitud de circunferencia es igual a 2 veces el radio, 2 por el radio, y por el número pi, por 3,14. 2 veces el radio es lo mismo que el diámetro. Esa es una fórmula que os tenéis que aprender de memoria, porque es la manera matemática de calcular la longitud de una circunferencia. Esto del número pi, que es la primera vez que os va a aparecer una constante de esta, no os tiene que asustar. Ya os digo que son números que están en la naturaleza, son razones matemáticas constantes que aparecen una y otra vez relacionados siempre con los mismos temas.
Bien, ¿y qué quiero que hagáis ahora? Pues tenéis las actividades, os he colgado 2 vídeos más, tenéis que contestar a las preguntas después de ver este vídeo y los otros si queréis, a las preguntas que os hago, luego las redactáis bien y lo pasáis a la parte de teoría. Os la estudiáis y demostráis en casa que os lo sabéis y hacéis las actividades. El jueves las corregimos y me tenéis que decir cuántas tenéis bien, mal o regular. Y a partir de lo que es esta semana y la próxima, tendremos 2 clases de matemáticas, os lo vuelvo a recordar, los martes y los jueves. Y así nos dará tiempo a terminar todo lo que nos queda de matemáticas, que realmente no es mucho. Trabajad bien, trabajad con muchísimo cuidadito. Y ánimo que esto es muy fácil. Estudiad, por favor. No vale de nada todo esto si no estudiáis. A por las actividades. Un besito.